Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Josh Chatting, sexto episodio de Josh Chatting. Hemos hablado de todo, yo lo he mencionado en los últimos capítulos. El de la semana pasada hablamos de arte y diseño, hemos hablado de música, hemos hablado de psicología y cristianismo mezclado. Y hoy vamos a... que todos los episodios anteriores ya están en YouTube y en Spotify, se los recomiendo completamente. Pero esta vez vamos a hablar un poquito más del cristianismo concretamente y cómo es trabajar el cristianismo con la juventud de hoy día. Porque mi invitado de hoy es Christopher Díaz, que es líder y pastor también de jóvenes en la iglesia de la O, la Casa de Restauración Familiar aquí en Faldo, Puerto Rico. Christopher, si quieres presentarte para nuestra gente. Bueno, saludos a todos, Dios me los bendiga mucho y gracias a ti, Joshua, por lo que estás haciendo. Te felicito, estoy orgulloso de ti, sigue metiendo mano, que estás haciendo un gran trabajo y yo espero que los episodios anteriores y este episodio sea de bendición para todo aquel que nos esté viendo y escuchando. Amén, amén. Pues, Christopher, en verdad, yo estaba bien emocionado por entrevistarte, porque hay un montón de cosas que yo siempre te quería preguntar, pero no me había atrevido a preguntarte sobre cómo es trabajar con la juventud desde una posición más de líder. Pero antes de preguntarte de eso, quería preguntarte una cosita, porque según tengo entendido, tú estudiaste tu bachillerato en teología. O sea, ¿eso es así? Sí, básicamente, sí, estudio teología. El bachillerato, el título del bachillerato es Artes en Religión. Ok. Resulta ser que la religión como fenómeno, yo lo veo como un árbol que tiene diferentes ramas. Y entonces el bachillerato que estudié, pues fue un bachillerato general, que tocamos diferentes puntos, porque el propósito de ese bachillerato es que tú puedas tener más o menos una base sólida para que entonces tú decidas, ¿verdad? Depende del llamado y depende de diferentes cuestiones, tú decidas hacia dónde te vas a dirigir. En mi caso, hay una dualidad porque soy pastor de jóvenes, estoy ejerciendo esa función pastoral, pero también voy en mira hacia funciones más académicas. Así que tengo esa dualidad. Pero sí, yo estudié el bachillerato en religión en la Universidad Interamericana de Fajardo. Ok. Yo siempre me estuvo curioso porque cuando uno escoge a veces el bachillerato, siempre le dicen a uno, no, vete por una carrera que te deje cierto esto y económicos y un montón de otros factores que siempre nos cuentan. Y teología usualmente no está dentro de esas opciones que la gente prefiere, que te impulsan a buscar. Entonces yo quería preguntarte qué fue lo que te impulsó en primera instancia a decidir eso. O sea, decir, yo quiero estudiar artes en religión o teología. Pues realmente cuando yo estaba en la escuela superior, mi plan principal era estudiar música, era ser músico profesional. Pero diferentes circunstancias me llevaron a tener la experiencia en un momento de oración, en un momento en el que ya tenía que tomar la decisión sobre qué rumbo iba a tomar. Yo dije al Señor, mira Señor, realmente yo te amo, yo te sirvo, yo quiero seguir trabajando para ti, seguir sirviéndote en la obra, así que no importa lo que yo vaya a hacer en mi vida adulta. De hecho, no importa tan siquiera si yo en algún momento me separe de ti, yo quiero dedicar mi vida a ti por todas áreas, en el ámbito secular, en el ámbito académico, profesional y en el ámbito espiritual. Así que eso fue una decisión personal. No importa lo que yo vaya a hacer, yo me voy a dedicar a ti. Y por eso fue que decidí estudiar esto desde el punto de vista profesional. Y sí, la preocupación siempre está, porque realmente no son unos estudios comunes, número uno. Número dos, no son estudios para todo el mundo. Y número tres, son estudios que son un poco complicados ver de qué manera uno puede desarrollar una vida económica, ¿ves? Porque no son profesiones prácticas ni son profesiones que en la modernidad se consideran vitales, ¿ves? No es lo mismo que estudiar leyes, estudiar medicina, estudiar
cosas más prácticas como barbería, enfermería, paramédico, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son diferentes, pero sí, realmente esto es una profesión y esto es un estudio académico que hace falta. Ok. Mira, otra pregunta que va más o menos enlazada al por qué estudiaste teología, que no lo había pensado tampoco desde esa perspectiva y se me hace bastante interesante. ¿Cómo complementó el estudiar teología en la universidad a tu vida como cristiano? Porque en las iglesias está lo que es el estudio bíblico, que es el pastor o algún líder enseñándote de la Biblia. ¿Cómo difiere eso de ir directamente a un sitio académico a estudiar teología o religión desde esa perspectiva? Hay tensión entre lo que se conoce como religión popular. La religión popular no es más que, como decir, música popular versus música independiente o música más académica, si lo traemos al punto de la música, ¿verdad? No es lo mismo hablar de Bad Bunny que hablar de Chick Corea, no es lo mismo, Exacto. son diferentes perspectivas. Pero básicamente eso, hay tensión y uno lo que tiene que buscar siempre es en la reflexión poder, como yo digo, poder reconciliarse con las tradiciones, ¿ves? Porque la iglesia, en lo que la iglesia se enseña o lo que se supone que la iglesia se enseñe, es un evangelio práctico, ¿ves? En la academia tienen otro punto de vista, tienen un punto de vista más crítico, ¿ok? Es como si sentáramos a la iglesia o sentáramos al cristianismo en una silla y empezamos a entrevistarlo y empezamos a preguntarle el porqué de las cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y para qué esto? Y necesito que me respondas estas preguntas y eso se pone en tensión. También todo va a depender de la corriente de donde venga la institución que tú estás estudiando. Cuando hablo de la corriente es la doctrina que esa institución represente. También depende de tu trasfondo como persona de fe, de dónde tú vienes, de qué tradición tú vienes y hacia dónde te diriges. Y también va a depender mucho de la humildad que tú tengas. Realmente va a depender de la humildad que tú tengas. ¿Sabes? Cuando uno empieza a estudiar, que uno está en constante tensión, pues hasta se le hace difícil a uno escuchar las predicaciones, ¿ves? Porque tú estás estudiando en la universidad unas cosas, estás adquiriendo unos conocimientos, te vas dando cuenta de una serie de situaciones que cuando tú vas a la iglesia lo que escuchas es literalmente disparate, porque no se le puede decir de otra manera, o cosas erróneas y uno entra en tensión, uno se desespera, pero a la medida que tú vas adquiriendo madurez, tú vas aprendiendo y vas cogiendo esa humildad de corazón y de mente y lo reconcilias. Pero sí existe esa tensión. Yo opino que debe haber un diálogo entre ambas plataformas. A mí me ha ayudado muchísimo los estudios en mi quehacer pastoral. Me ha ayudado mucho, muchísimo. Herramientas en cómo comprender los tiempos en los que estamos viviendo, el pensamiento que estamos viviendo, estar nutrido de historia, ¿verdad? Reconocer que el cristianismo como historia ha tenido capítulos buenos, pero ha tenido capítulos malos, ha tenido capítulos de orgullo, pero también ha tenido capítulos de vergüenza. Nosotros debemos estar conscientes de eso porque la gente afuera está sumamente consciente de las atrocidades y de las vergüenzas que ha tenido la iglesia como institución. Nosotros debemos estar conscientes de eso y nosotros debemos proveer respuestas. Así que también para eso funciona el estudio académico. Tiene muchos beneficios, pero realmente uno tiene que saber cómo consolidarlo con el quehacer cristiano. No, claro, imagínate, a mí también me han preguntado, ¿no? ¿Y por qué la iglesia hizo esto en algún momento? Y era de estos capítulos de atrocidades y de vergüenza dentro de la historia cristiana. Pero que precisamente concuerdo contigo de que como cristianos tenemos que buscar la forma de explicarle al mundo también que los capítulos que sí son buenos dentro de la historia cristiana sobrepasan las atrocidades o errores que pudiéramos haber cometido. Hay una cosa que yo te quería preguntar porque también la tengo media, más o menos tengo una idea de qué significa, pero tampoco lo tengo tan claro. En tu iglesia, en Casa de Restauración Familiar, a los jóvenes le dicen los MVP.
¿Qué significa eso y de dónde viene? Porque tengo entendido que MVP viene de conceptos de deporte o de otros sitios. En la iglesia de ustedes, ¿qué significa como tal? Pues mira, el Ministerio de Jóvenes, y gracias por decirle eso, porque recientemente pues, estamos haciendo unos cambios en el nombre del ministerio, pero sí MVP tiene esa alusión a los jugadores más valiosos dentro de las ligas, los jugadores más valiosos, los que más se destacan en la liga, se les dice los MVP, Most Valuable Player. Pero en nuestro caso es que el nombre del Ministerio de Jóvenes era Ministerio con Visión y Propósito. ¿Ves? Ministerio, Visión, Propósito. MVP. Pues fue una manera interesante de decir que los jóvenes de la iglesia ahora son un ministerio, o sea, que tienen una responsabilidad social y de servicio, que tienen visión, ¿ves? Que tienen una dirección hacia dónde ir y que tienen propósito, que saben por qué están aquí en la tierra, y como saben por qué están aquí en la tierra, pues tienen un camino a seguir. Pero recientemente, no digo pero, y tampoco es que ha habido una sustitución, y no ha habido no lo considero un cambio, pero sí Dios nos ha estado dirigiendo, y ahora el Ministerio de Jóvenes tiene por nombre Metamorfosis. Viene de esta idea de, de que nosotros podamos experimentar como jóvenes y podamos ver el proceso de la obra completada de Dios, parecido al proceso de metamorfosis en nuestras vidas. Así que todos los jóvenes que están en nuestra iglesia están en ese pleno proceso. Y nuestra visión y el objetivo que Dios tiene para los jóvenes de nuestra casa es que podamos llegar a hacer esa obra completada del proceso de metamorfosis. Y eso es lo que yo he visto en el ministerio. Yo lo que he visto en el ministerio es que la mayoría de los jóvenes, y hay que ser realistas, no todos, porque son los jóvenes que quieren, ¿ves? Los jóvenes que tienen la voluntad de decir, Señor, yo acepto pasar por el proceso, porque el que no quiere va a seguir yendo todos los viernes y se va a quedar igual. Y los que nos queramos, las personas que nos queramos pasar por el proceso de transformación, nos vamos a quedar igual, vamos a quedar siendo orugas. Pero lo que he visto es eso, los jóvenes que han decidido pasar por el proceso de transformación, pues están pasando por cambios, y los cambios son hermosos, son dolorosos, pero son hermosos. Yo he recibido mensajes de jóvenes que me han dicho, por ejemplo, desde que comencé a asistir a las reuniones de jóvenes, siento que mi salud mental ha mejorado. ¿Ves? Jóvenes que nos han contado en noches de testimonio que han tenido momentos de intentos de suicidio, que han pasado por momentos de profunda ansiedad, que han pasado por momentos de profundas depresiones, pero que han decidido permitir que Dios escriba nuevas historias en sus vidas y están pasando por ese proceso. ¿Ves? No somos gente que lo hemos alcanzado, pero vamos camino a. De eso se trata el metamorfosis. No importa realmente cuál sea el estado en el que tú te encuentres, no importa ni tan siquiera cuántas veces caigas. Somos un ministerio de gente que pasa por problemas de autoestima, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de estrés, problemas de aceptación, ¿ves? Problemas bregando con mil debilidades, pero que nos permanecemos unidos y estamos constantemente buscando esa transformación. De ahí es que surge lo que es la metamorfosis. Por eso es que yo siempre por ahí en mis redes, mira, vas a ver la mariposa siempre. Qué cool. Sí, que porque la mariposa también hace este tipo de cambio, ¿no? De pasar, como dijiste ahorita, de oruga a la mariposa como tal, a ser otro ser completamente distinto. La próxima pregunta parece media rara, pero literalmente la quise apuntar así porque quería ver cuál era tu perspectiva. Escribí así en mis notas. Muchas personas tienen la idea de que la juventud está perdida con los reggaetoneros, esos que hablan de cosas malas. Pero cuando yo voy a las actividades de ustedes allá en La Ola, yo siempre veo un grupito grande de jóvenes. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo es que ustedes le logran explicar a los jóvenes que la propuesta del mundo no es la correcta o la que deberían de estar buscando?
realmente se manifiesta en los resultados de las acciones, precisamente en los resultados de las acciones. La propaganda negativa que ofrecen las figuras de autoridad hacia la juventud en este momento no es nada más que un reflejo de lo que la juventud está viviendo. Porque la juventud esté al garete o que esté perdida porque quieren, no necesariamente es porque quieren, es porque quizás sienten que no han tenido otra alternativa, ¿verdad? Y ahí viene entonces nuestro papel como jóvenes cristianos, como jóvenes que sí tenemos conciencia de la verdad, de decir que una mejor vida es posible. ¿Ves? Si alguien, o si la vida, o si las personas, si la misma familia constantemente te están diciendo mentiras sobre tu persona, están diciendo que esta es la mejor manera o esta es la única manera en la que vas a vivir, siendo mediocre, siendo una persona vacía, siendo un perdedor, una perdedora, realmente tú te vas a apoderar de esa falsa identidad y así va a ser como vas a vivir. Precisamente ayer yo estaba hablando en las noches de Metamorfosis que cuando en el libro de Romanos capítulo 1, del verso 18 en adelante, Pablo le habla bien fuerte a los romanos, porque Pablo le está diciendo a los romanos, mira, la ira de Dios se va a manifestar, actúen con impiedad e injusticia para detener la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad de Dios? ¿Qué Él existe? Eso ya lo sabemos. ¿Qué es la verdad de Dios? Que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Eso millones de personas lo saben alrededor del mundo. La verdad de Dios es lo que Dios cree de ti. El valor que Dios te da a ti. ¿Que Cristo murió y resucitó? Sí, eso lo sabemos. La razón por la que Cristo murió y resucitó. ¿Ves? Esa es la verdad. Y cuando nosotros actuamos en contra de esa verdad, ahí es que viene toda esa amalgama de vida oscura a la que nos sumergimos, porque no creemos en lo que Dios ha determinado, no creemos en la visión y en el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Y la Biblia dice que Dios entonces nos entrega a una mente reprobada. ¿Por qué? Por eso mismo. Realmente, si hay influencia negativa, esa influencia negativa es un reflejo de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sufriendo, pero para eso hay alternativa, y la alternativa es Cristo. Así que yo no te diría que la juventud está perdida porque quieren, sino que la juventud o la mayoría de los jóvenes que se sienten que están perdidos es porque todavía no han tenido un encuentro con la verdad y que sí es posible que tengan ese encuentro realmente. Ok, o sea, básicamente es porque todavía no han tenido la oportunidad de encontrarse con Jesús, de que entonces no tienen sentido para... Algunos no han tenido la oportunidad y otros simplemente no lo han decidido. ¿Ves? Ok. Depende de la persona. Hay diferentes razones por las cuales la persona va a decidir o aceptar a Cristo o no aceptar a Cristo. Y las razones van a ser únicas, realmente. Pero, como dijo esta persona que estaba clamándole por un milagro a Jesús, sí, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Realmente. Ok. Te quiero preguntar otra cosa. ¿Qué cosa tú has aprendido trabajando con los jóvenes, estando con ellos en los grupos, enseñándoles, que no te hayan enseñado en la carrera como tal, en la universidad estudiando teología? ¿Qué cosa he aprendido? Número uno, que hay que tener paciencia. Y número dos, que los jóvenes no son números, ni son ratas de laboratorio, ni todas las cosas que pasan los jóvenes están escritas en un libro, que cada joven tiene su propia historia y que como cada joven es único, tiene su propia historia o sea, Dios tiene un plan personal con ellos, pues así se debe trabajar. ¿Ves? Por más libros que yo lea de liderazgo, que aquí tengo 2 o 3,
de consejería, liderazgo, para poder entender del desarrollo, un montón de cosas. Cada joven tiene su propia historia. Y si Dios ama a cada persona de manera individual, pues de esa misma manera nosotros debemos trabajarlo a nivel pastoral. Así que diría eso. Ok. ¿Qué necesidades espirituales tú has identificado en la juventud? En base a lo que has visto con los jóvenes en tu iglesia, ¿qué necesidades tú podrías diagnosticarle a la juventud de hoy día? Mira, falta de identidad. Yo creo que esa es una de las principales. Realmente esa es una de las principales porque de ahí parte un montón de cosas. Cuando yo no tengo identidad, por ejemplo, si yo como joven, varón, cuando pequeño fui abusado sexualmente por otros varones y todavía no he podido resolver ese problema o no he permitido que Dios me sane ese problema, no encuentro identidad como ser, pues estoy vulnerable a que cualquier otra persona siembre en mi identidad falsa y yo comienzo a vivir una vida ambivalente. ¿Ves? Como abusaron de mí sexualmente, significa porque yo sirvo para esto, para que la gente se aproveche de mí. Pues yo entonces voy a vivir para que la gente se aproveche de mí. Y bajo esa mentalidad, la vida que se escoja va a ser una vida, ¿verdad? Una vida triste, oscura, dolorosa, de sufrimiento. Básicamente he visto eso, que la juventud está siendo engañada por este concepto de identidad, por este concepto de poder aceptar quiénes son. La juventud es fuertemente influenciada por el estereotipo de las vidas perfectas. A ver, aquí los influencers y la gente famosa son gente que vive vidas perfectas, que aparentan tener todo perfecto, cuerpo perfecto, dinero, fama, todas esas cosas que muchos de nosotros no tenemos acceso a tenerlas y crea en nosotros una ansiedad y una frustración terrible. Y eso también, pues hace que los jóvenes tengan falsas ideas de cómo se vive la vida y que tengan conocimiento o pensamientos falsos acerca de las cosas, acerca de las relaciones sexuales, acerca de las relaciones amistosas de pareja, acerca del valor de la mujer, acerca del valor del dinero, las razones por las cuales debemos trabajar, acerca de los mismos estudios. Y básicamente esos engaños hacen que nosotros escojamos vivir una vida que a la larga nos va a afectar. Entonces, a base de todas estas necesidades espirituales que tiene la juventud, ¿qué consejo tú le darías a los líderes o a las iglesias que quieran buscar a los jóvenes, a traerlos al mensaje de Dios, pero todavía no han podido encontrar cómo hacerlo? El primer paso que debemos, y me incluyo, que debemos hacer como iglesia, como ministerio, como gente que quiere provocar impacto en los jóvenes, es escuchar a los jóvenes. Hay que escucharlos. Hay que sentarse y escuchar realmente cuáles son las necesidades específicas que ellos tienen. ¿Ok? Vivimos en un mundo, por lo menos en nuestro contexto, traerlo a Puerto Rico, vivimos en un mundo donde muchas personas tienen, aunque sea un conocimiento básico del Evangelio. ¿Ok? Y si quieres, podemos meternos a las cuentas de Instagram de los raperos más famosos seculares y siempre van a estar hablando de Dios y dándole gloria a Dios y reconocen la verdad del Evangelio. Y eso está, ¿verdad? Por doquier, porque Dios habla. Y recientemente uno de los jóvenes me envió un mensaje que decía, sí, me consta que Dios siempre está hablando, pero no me escuchada por él. ¿Ves? El primer paso, tenemos que sentarnos a escuchar a los jóvenes porque la juventud tiene mucho que decir. Y entonces, si nosotros le servimos a un Dios que escucha, nosotros debemos escuchar. Con eso, Dios nos va a abrir las puertas para un mundo de posibilidades. Realmente.
Me concuerdo contigo, porque yo quería hacer esta pregunta porque yo admiro el trabajo que ustedes están haciendo allá en la ola con los jóvenes, porque he visto no solamente en mi iglesia, sino he visto en otras iglesias a las que he ido, que no hay jóvenes, o si no hay dos o tres que a veces van o a veces no van. Y yo como joven también, joven cristiano, lo siento, de que contra esta gente se está perdiendo el regalo que es Jesucristo en la vida de uno. Y siempre me tenía esa duda de cómo llevarlo a funcionar. Christopher, gracias por venir aquí a Josh Chatting. Me encantó todo lo que nos compartiste. De verdad que ha sido de bendición, no solamente para mí, sino que espero también que para los oyentes también puedan sacar algo valioso de aquí. Te quería preguntar antes de cerrar, ¿cómo podemos llegar a las noches de metamorfosis? Ok, nosotros todos los viernes nos estamos reuniendo a las 7:30. Todos los viernes en el templo queda en el barrio Florencio en Fajardo. Si quieres asistir y quieres compartir con nosotros, búscanos en Instagram, @Iglesia La Ola, pegadito. Así, todo completito, @Iglesia La Ola, escríbenos y nosotros te vamos a enviar el pin y nos vamos a comunicar contigo para que llegue y compartas con nosotros. Créeme que no te vas a arrepentir. Va a ser, ¿sabes? Va a ser un momento real, ¿ok? Porque el evangelio es real. El evangelio no es magia, el evangelio no es cuentos de hadas, el evangelio es realidad. Y para tu realidad, Dios tiene respuestas claras, específicas. Así que te esperamos. Ahí somos un grupo, como les dije, somos un grupo de gente imperfecta que estamos buscando el perfecto y somos una familia. Y van a ser siempre bienvenido, bienvenida. No importa en el estado en que te encuentres, así te ama Dios. Y así Dios quiere que tú vengas a sus brazos, realmente. Amén, amén. Mi gente, ya lo saben, nos vemos en las metamorfosis. Son los viernes a las 7:30, ¿verdad? Eso es correcto. Sí, desde 7:30. Mi gente, gracias por llegar hasta aquí, a esta parte del episodio. Christopher, gracias por llegar y por recibir nuestra invitación. Sé que también hay mucha tela de cortar de aquí, y si quieres algún otro episodio que tú quieras venir acá, tenés las puertas aquí abiertas para Just Claro. Chatting. Gracias a ti por invitarme y cuando tú quieras, me avisa y volvemos a hablar, de verdad que sí. Perfecto. Pues mi gente, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Denle like, suscríbanse y nos vemos. Dios le bendiga. Chao.